Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Me estás apoyando mucho para seguir subiendo contenido médico para que tú puedas seguir aprendiendo. Vamos a ver lo que es el derrame pleural. Es la presencia de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural es ese espacio virtual muy pequeñito que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral es aquella que se encuentra envolviendo directamente al pulmón, a los pulmones, y la pleura parietal va a ser la que va a envolver por encima la pleura visceral y está pegada a la caja torácica, pero en la parte interna. El derrame pleural, cuando hablamos de esta patología, nos referimos a una triada clínica muy clásica, la cual consiste en dolor tipo pleurítico más disnea más tos seca, es decir, tos seca hace referencia a una tos sin expectoración. Cuando tienes estos tres juntos al mismo tiempo, tienes que sospechar rápidamente de un derrame pleural, porque es lo más probable. Por eso se llama triada clínica. Los tres vienen juntos como hermanitos. Pero eso no significa que simplemente así dolor tipo pleural, disnea y tos seca sean confirmatorio para derrame pleural, porque cada uno de estos aspectos tiene una clínica muy específica propios del derrame pleural, que acá lo vamos a ver. Dolor tipo pleurítico. Tenemos que ver el inicio. Tenemos un inicio agudo e intermitente. Agudo significa que el dolor pleurítico inicia de forma fugaz, así rápida, de la nada. E intermitente hace referencia a que no es un dolor que esté constante, perenne, no. Es un dolor que tiene aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Está constantemente fluctuando. Tiene cuadros en los cuales el paciente siente dolor, luego ya no siente dolor, luego vuelve a sentir dolor, luego otra vez no siente dolor. Esa es su característica, ¿de acuerdo? Y es muy característico que aparezca la inspiración. Cada vez que el paciente inspire aire, le duele. Expira, bota el aire, no le duele. Vuelve a inspirar aire hacia adentro, le vuelve a doler, ¿de acuerdo? Por eso es muy característico. Inspiración es el punto clave del derrame pleural. El tipo se caracteriza por ser un dolor tipo punzante o hincón, como si alguien te estuviera hincando con un cuchillo, ¿de acuerdo? Así es como lo describen. Te dicen que sienten un dolor tipo hincón, tipo hincoso. Ahora, su localización. Es muy frecuente que aparezca, casi en la mayor parte de los casos, en la región costal, en la región de los laterales, acá en las costillas, en los costales. Los pacientes se suelen tocar con la mano porque acá es donde les duele, en la parte costal. Puede ser costal derecha o puede ser costal izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, la irradiación. Es muy característico su irradiación, pero solo cuando hay una afección de la pleura diafragmática. La pleura diafragmática es aquella pleura que está en la región de la base de los pulmones. Se le dice obviamente pleura diafragmática porque está conectando a lo que es el músculo diafragmático que se encuentra acá. Por eso la parte de la base de los pulmones se llama región diafragmática. Y la pleura que cubre esa región toma el mismo nombre de pleura diafragmática. Solo cuando se afecta la pleura diafragmática vamos a ver irradiación. Pero hay irradiación en dos escenarios. El escenario A, cuando hay una afección de la porción central de la pleura diafragmática. Ojo, porción central de la pleura diafragmática. Esta es la pleura diafragmática. La porción central va a ser la que está más pegada a la línea media, es decir, a la línea del medio. Imagínate, traza una línea así, en la mitad de tu cuerpo, esa es la línea media. La región central, la porción central de la pleura diafragmática va a ser la que está más pegado a esta línea media, o sea, por acá entre comillas, ¿de acuerdo? Cuando esa porción central de la pleura diafragmática se llega a afectar por el derrame pleural, vamos a tener una irradiación en sentido ascendente hacia el hombro y hacia el cuello, es decir, se afecta la porción central de la pleura diafragmática y el dolor tipo pleural no solo va a aparecer en la región costal, sino que va a subir. El paciente te va a notificar que siente como si el dolor subiera, afectándole el hombro, doliéndole el hombro y doliéndole la región anterior del cuello también. Esa es su característica, se irradia hacia arriba. Ahora, cuando se afecta la porción periférica de la pleura diafragmática, es decir, tienes la pleura diafragmática, se afecta la porción que está más alejada de la línea media, es decir, la que está para afuera. Cuando se afecta esa porción, vamos a tener una irradiación hacia la mitad homolateral del epigastrio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la porción periférica de la pleura diafragmática del pulmón derecho esté afectado. Entonces el dolor se va a irradiar hacia el epigastrio.
hacia el epigastrio, pero del mismo lado, o sea, hacia el epigastrio de acá. Va a sentir que todo esto está que crece, el dolor se expande hacia el epigastrio. Si estuviera en el pulmón izquierdo, le dolería en la región costal y sentiría que el dolor se expande hacia el epigastrio, pero en este sentido. ¿De acuerdo? El epigastrio, recordemos, es la boca del estómago. Entonces tenemos irradiación, sí, pero solo cuando hay una pleura diafragmática afectada. Entonces no confundir, en derrame pleural hay irradiación, sí, pero tiene un criterio muy específico de cuándo aparece esa irradiación. Ahora, agravantes. Hay una serie de factores que van a agravar este tipo de dolor pleurítico. Entre ellos está principalmente la inspiración profunda. Te había dicho que el dolor pleurítico se caracteriza por aparecer en la inspiración, pero el dolor aumenta muchísimo más cuando el paciente inspira profundamente. Por eso, algo en la clínica que se le suele pedir al paciente es que inspire profundamente. Señor, por favor, hágame el servicio de inspirar profundamente. Entonces el paciente inspira y en la inspiración, al final de la inspiración, esto quiero notificar muy bien, al final de la inspiración profunda es cuando el dolor se acrementa muchísimo, aumenta mucho. El paciente va... Y justo en ese final te va a decir, se va a tocar acá de un dolor intenso que le viene. Cuando sucede eso, tú puedes casi dar por hecho que estás ante un derrame pleural. Por eso, esto en la práctica clínica, pedirle que haga una inspiración profunda, es de muchísima utilidad. E incluso cuando ellos solos vienen y te notifican esto, ya es una gran sospecha clínica para derrame pleural. Agravantes, pero ya menos frecuentes. La tos, el estornudo y la risa. Son también posibles agravantes que en algunas circunstancias provocan que este dolor pleurítico aumente muchísimo. Pero lo más frecuente es inspiración profunda, ¿de acuerdo? Mitigantes. Tenemos que, si bien el dolor aumenta la inspiración profunda muchísimo, a la respiración superficial pues no genera dolor. Es lo muy característico. Luego le puedes pedir también al paciente, por favor, hágame el servicio de expirar el aire. El paciente bota el aire, inspira, siente dolor, luego bota el aire y no le duele. Te va a decir, no, a la expiración no me duele. Cuando tienes este patrón muy específico de dolor muy intenso a la inspiración profunda, más sin nada de dolor a la expiración, pues casi es un hecho que tienes derrame pleural. Dolor pleurítico de tipo derrame pleural. ¿De acuerdo? Ahora, su duración. Es muy característico porque te dije que este dolor pleural es un dolor intermitente. No es que esté doliendo todo el rato, no. Tiene sus periodos. Te duele por un par de horas o pueden ser minutos, luego te deja de doler. Luego al rato te vuelve a doler, luego al rato te deja de doler, luego al rato te vuelve a doler, ¿de acuerdo? Es muy característico por eso. Puede durar de horas a días, por eso se caracteriza mucho. El otro es la intensidad. Es muy intenso este tipo de dolor de tipo pleural. Es muy intenso. Duele mucho cuando lo hincan. Imagínense entonces cuando este tipo de dolor aumenta la inspiración profunda. Va a doler muchísimo más. Si ya de por sí duele, pues con la inspiración profunda se incrementa mucho. La intensidad, como ya dije, es muy intenso. Hay algo muy específico que tienes que memorizarte y tienes que saber con respecto al dolor pleural. El dolor pleurítico no está relacionado con ningún tipo de esfuerzo físico. Tú puedes correr, puedes saltar, puedes nadar, puedes correr en bicicleta, puedes hacer cualquier esfuerzo físico y eso no te va a desencadenar el dolor tipo pleurítico, ¿de acuerdo? Tampoco está relacionado al reposo. No tiene ningún tipo de relación, a diferencia de otro tipo de dolor torácico, como por ejemplo el dolor por isquémico. El dolor isquémico que sí está relacionado a lo que es el esfuerzo físico. Este no tiene relación, grábate muy bien eso. El segundo síntoma, que es el segundo más frecuente después del dolor pleurítico, es la disnea. La disnea va a ser proporcional al tamaño del derrame pleural. Eso quiere decir que un derrame pleural muy grande va a provocar una disnea muy intensa, ¿de acuerdo? Es decir, mucho líquido acumulado en el espacio pleural provoca una disnea muy intensa. Pero eso no significa que la falta de disnea descarte lo que es el derrame pleural. Porque puede ser un derrame pleural muy pequeño o un derrame pleural mediano que tal vez no esté provocando disnea, pero sí está generando daño.
Entonces la disnea no es un síntoma tan confiable. Siempre tienes que tener en cuenta este aspecto. Lo que sí puedes hacer, algo muy importante de la disnea, un patrón muy específico, cuando tenemos un derrame pleural unilateral, que es lo más frecuente. Acá voy a hacer un pequeño hincapié. Lo más frecuente es que siempre aparezca un derrame pleural afectando solo a un pulmón. Puede ser pulmón derecho o puede ser pulmón izquierdo. Es mucho menos frecuente que el derrame pleural afecte a ambos pulmones, ¿de acuerdo? Por eso acá hablamos en el contexto de derrame pleural unilateral, es decir, que solo afecta a un hemitórax o a un pulmón. Cuando es unilateral, la disnea aparece en la trepopnia. Trepopnia significa decúbito lateral. Significa cuando el paciente está echado sobre un decúbito lateral, de costado. Y algo muy específico es que aparece en trepopnia, pero de lado no afectado. ¿De acuerdo? Es decir, la disnea unilateral va a aparecer en trepopnia, que significa decúbito lateral. Hay un patrón porque el paciente te va a referir que prefiere dormir por un lado, sea lado derecho o sea el lado izquierdo. Entonces es muy característico que los pacientes se echen sobre el pulmón afectado. Si es pulmón derecho, se echan sobre el lado derecho. La tos. La tos es muy característica porque, como ya dijimos, no es una tos que expectore. La tos seca se debe a la irritación de las pleuras. Es porque ambas pleuras están irritadas y, como están irritadas, están inflamadas. Y esto genera tos. Cuando tenemos una tos, ya tenemos una sospecha de derrame pleural. Ya le hemos sacado una radiografía, que lo vamos a ver cómo se ve en otro video. Pero ya le hemos sacado una radiografía. Ya hemos confirmado derrame pleural. Y tenemos un derrame pleural de tipo sanguinolento. O mejor dicho, cuando hacemos una succión de líquido, le hacemos una punción y retiramos ese líquido que está acumulado en el espacio pleural y vemos que hay material sanguinolento. Cuando tenemos que el líquido es sangre, ya hablamos de un derrame pleural sanguinolento. Esa sangre nos va a orientar a pensar en las 3T, las tres famosas 3T. La primera T, que hace referencia a que existe un tumor, una neoplasia vascular que está provocando la sangre se filtre en el espacio pleural. La sangre sigue siendo líquido, ¿verdad? Por eso sigue siendo derrame pleural. Pero el líquido en ese caso es sangre. La otra T es un tromboembolismo pulmonar. Y la tercera T, que es un trauma torácico. Probablemente la persona ha venido de un accidente de tránsito, se ha caído o algo por el estilo, algo que ha provocado una contusión de tórax, que está haciendo que sangre por dentro y que esa sangre se vaya o ocupe un espacio en el espacio pleural, entre ambas pleuras. Lo más frecuente hay que tener en cuenta cuando tenemos un derrame pleural de tipo sanguinolento es un tumor o una neoplasia vascular, que es lo más frecuente. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que te sea de ayuda y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, no te cuesta nada. Suscríbanse, por favor, me ayuda muchísimo para seguir subiendo contenido y nos vemos en otro video. Cuídate.